Hola de nuevo, filosofitos, filosofitas. Volvemos a una nueva clase de filosofía desde las trincheras y vamos a continuar ahora con el apartado 3.2, ¿vale? Del apartado 1 nos vamos a quedar fundamentalmente con lo que hemos visto en el anterior vídeo, que son las diferencias, saber diferenciar a través de cómo han evolucionado los seres vivos, la teoría de la evolución de Darwin, diferenciarla de la teoría de la evolución de Lamarck, ¿vale? El ejemplo más claro ha sido a través de las jirafas, ¿vale? A través de lo de las jirafas. Bien. Y estamos aquí ahora en el apartado 3.2, ¿vale? Dentro de la construcción de la identidad humana, en el punto 3, en lo siguiente que vamos a ver, ¿vale? Nos saltamos el apartado 2 y nos vamos al apartado 3. Y vamos a ver los rasgos específicos del ser humano. ¿Esto qué es? Estos son las características que tenemos los seres humanos y que nos diferencian completamente del resto de seres vivos, lo que nos hace un poco unos animales especiales, diferentes del resto de seres vivos, ¿vale? Vamos a ver cuáles son los rasgos que son propios de los seres humanos. Y aparecen aquí, es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Este apartado, el 3.2, ¿vale? Y aparecen hasta 5 características, que son las que vamos a ver hoy, ¿vale? Bien. Leo un poco la introducción, ¿vale? Y vamos a ir viendo cada una de las características, explicándolas. Las características fisiológicas, leo ya, las características fisiológicas son la base sobre las que descansan los rasgos específicos del ser humano que le permiten, entre otras cosas, adaptarse al medio de una forma totalmente nueva. ¿Cuál es esta forma totalmente nueva? Adaptando el medio a sus necesidades. ¿Esto qué quiere decir? Que el ser humano se ha desarrollado de tal manera que es capaz de adaptar el medio, adaptarse al medio de tal forma que su forma de adaptarse al medio es adaptar el medio a sus propias necesidades. Un ejemplo, pues por ejemplo, imagínate, estoy viviendo en Montreal, en Canadá, que allí en enero hace un frío que pela. Y hace mucho frío, pero yo no tengo que adaptar, o sea, mi forma de adaptarme al medio allí, pues es adaptar el medio a mis necesidades y lo que hago es construir unas casas con unos sistemas de calefacción que me hacen que no tenga que pasar frío. Estoy en un entorno en el cual hace mucho frío, pero me construyo una casa con calefacción y entonces ya creo un medio en el cual ya no tengo por qué pasar frío, ¿vale? Eso es lo que nos hace bastante especiales. Bien, vamos a ver cuáles son esos rasgos característicos y empezamos con el primero, que es la posibilidad de crear útiles artificiales, ¿vale? Lo artificial es lo que un poco se contrapone a lo natural. Somos capaces de crear cosas, herramientas que permiten adaptar el medio a nosotros. Leo un poco y os explico. El ser humano es capaz de producir útiles artificiales, herramientas, objetos que el hombre encuentra o construye y que aumentan sus posibilidades a la hora de relacionarse con el medio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir un poco que, bueno, que los animales sí son capaces de construir algunas cosas artificiales, ¿vale? Pero bueno, su propia naturaleza se lo indica que así lo haga. Pero la diferencia fundamental aquí entre el resto de animales y los seres humanos es que los seres humanos somos capaces de crear herramientas para crear otras herramientas, ¿vale? Somos capaces de elaborar herramientas para elaborar otras herramientas. Por ejemplo, un martillo. El ser humano es capaz de crear, de elaborar un martillo y ese martillo es una herramienta que me sirve a su vez para elaborar otras herramientas. Pues un mueble de IKEA, por ejemplo, ¿vale? Otros seres vivos no son capaces de construir útiles artificiales para, con esos útiles artificiales, crear otros útiles artificiales, ¿vale? Sería la diferencia fundamental entre los seres vivos, entre los seres humanos y el resto de seres vivos. Fijaos, sigo leyendo.
Con la producción, utilización y conservación de estos útiles comienza propiamente la cultura humana. Bien, aquí hay una cuestión importante que desarrollaremos más adelante, que es la cultura humana. El concepto de cultura. ¿Qué significa la cultura? Esto será un concepto que veremos más adelante en este tema, pero el concepto de cultura humana, la cultura es todo aquel conocimiento que se transmite de forma no natural o de forma no biológica. Es decir, nosotros de forma natural o de forma biológica tenemos ya determinados aprendizajes con los que ya nacemos, que no necesitamos que nos enseñen, sino que nacemos ya con ellos de forma natural. Por ejemplo, lo que se conoce como la deglución, es decir, cuando me alimento, ¿vale? El hecho de tragar los alimentos, ¿vale? Pues nadie nos enseña a hacer el movimiento este, ¿verdad? Para poder alimentarnos y que los alimentos pasen, etcétera, etcétera, sino que ya nacemos con eso. Es una especie de aprendizaje natural, biológico, con el que nacemos ya a todos los seres humanos, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de conocimientos con los que no nacemos y que nos enseñan, que no son naturales. Todos esos conocimientos es lo que se conoce como la cultura, ¿vale? ¿Por qué viene aquí el término de cultura? Porque todos esos conocimientos que se nos transmiten, dependiendo de la población humana o en el cual el azar haya querido que nazcamos, que hayamos nacido, ¿vale? Pues nos enseñan un tipo de conocimientos u otro tipo de conocimientos, ¿vale? Entonces, se dan por eso distintas culturas. Un ejemplo, por ejemplo, con esto de la alimentación, ¿vale? Nosotros ya nacemos de forma natural sabiendo cómo es la deglución de los alimentos y de forma instintiva nos alimentamos. Pero, a su vez, transmitimos otro tipo de conocimientos relacionados con la alimentación y con ese tipo de conocimientos que transmitimos hacemos que la alimentación se convierta en cultura. Y creamos, por eso, por ejemplo, lo que se conoce como la gastronomía, ¿no? ¿Qué sería la gastronomía? La transmisión de conocimientos sobre distintas formas de alimentarnos en distintas zonas de población, ¿no? Pues, por ejemplo, la gastronomía que hay en Andalucía es diferente a la gastronomía que hay en el País Vasco. ¿Por qué? Porque el conocimiento que se ha transmitido sobre cómo cocinar los alimentos es diferente en una población, en la población andaluza, a la población del País Vasco, que se transmite la forma en la que elaboran los alimentos para nutrirnos de una manera diferente. Se transmite un conocimiento de forma diferente. Por eso son, por ejemplo, desde un punto de vista gastronómico, dos culturas diferentes, ¿no? Bien, creo que más o menos el concepto de cultura lo desarrollaremos más adelante, ¿vale? Seguimos leyendo. La producción de útiles artificiales va a suponer que determinadas realidades adquieran un valor añadido que las capacita para que el hombre pueda actuar en el mundo de manera más eficaz que la llevada a cabo hasta ese momento. Vamos mejorando tecnológicamente y vamos adaptando el medio cada vez más a nuestras necesidades, ¿no? Va a suponer que determinadas realidades, aquí nos ponen ejemplos, por ejemplo, las lascas, las hachas, las lanzas, que son útiles artificiales, herramientas, ¿no? Comiencen a tener una eficacia por sí mismas y que el hombre, al ser consciente de ella, trate de reproducirlas, conservarlas y perfeccionarlas. ¿Para qué? Para adaptar el medio a nuestras necesidades. Utilizando las herramientas se relaciona con el mundo con más posibilidades que los demás seres vivos. Y además somos capaces, como ya os he dicho, de crear herramientas para crear otras herramientas y eso hace que los útiles artificiales que somos capaces de crear los seres humanos pues sean mucho más complejos que los que puedan
pues que un nido de cigüeña, ¿vale? Eso es algo muy simple en comparación con lo que somos capaces de reproducir, de crear los seres humanos, ¿vale? Esto en cuanto al primer apartado, ¿vale? Sobre la posibilidad de crear útiles artificiales. Bien, la segunda que vamos a ver, el lenguaje. El lenguaje que posee el ser humano, ¿vale? El ser humano posee un lenguaje articulado que hace que sea, a la hora de comunicarnos y de estructurar nuestro pensamiento, sea mucho más complejo que el lenguaje que pueda tener otros animales. Bien, vamos a leer y vamos a ir explicando, ¿vale? El ser humano posee también lenguaje. Normalmente se suele afirmar que lo que le caracteriza y le diferencia de los demás animales es su racionalidad, su capacidad de pensar, y eso es cierto. Pero pensamiento y lenguaje están íntimamente unidos, son como las dos caras de una misma moneda y se exigen mutuamente. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, fijaos, poseemos un lenguaje. Yo ahora mismo estoy empleando un lenguaje. Estoy empleando un lenguaje sonoro que todos más o menos, más o menos no, todos sois, perdóname, todos sois capaces de entender y de interpretar estos sonidos que yo estoy emitiendo ahora para, en un lenguaje compartido, para comprender lo que yo quiero transmitiros ahora mismo. Nosotros, los seres humanos, desde que nacemos, estamos fundamentalmente rodeados de otros seres humanos. Y al estar rodeados de otros seres humanos, en una de las primeras fases del aprendizaje, lo que hacemos es aprender por imitación, ¿no? Y, por ejemplo, aprendemos un lenguaje, una forma de comunicarnos con los demás, y a la vez eso hace que se estructure nuestro pensamiento, lo aprendemos fundamentalmente por imitación, ¿no? Nosotros estamos, desde el momento en el que nacemos, pues estamos con nuestros papis, mamis, etcétera, y con nuestras familias, y nos están hablando continuamente, nos están hablando, ¿vale? Esto para hablar de una parte del lenguaje, ¿no? ¿Vale? La forma de comunicación oral, ¿no? Nos están hablando. Y entonces nosotros escuchamos lo que nos dicen y más o menos pues tendemos a imitarlo, ¿vale? Imitamos esos sonidos. Oímos un sonido y lo imitamos, ¿vale? En un primer momento del lenguaje, el lenguaje es fundamentalmente referencial, es decir, que hace referencia a cosas que tenemos en el exterior, ¿no? Pues, por ejemplo, a nosotros escuchamos el sonido que nos dicen, por ejemplo, mesa, y nos señalan una mesa. Mira, aquí mesa, nos dicen mesa y señalan la mesa. Y nosotros ya interpretamos que ese sonido, mesa, hace referencia a eso que están señalando. Y ya empezamos con a intentar nuestras primeras palabras, etcétera, etcétera. Esas primeras fases de aprendizaje del lenguaje, que está en un primer momento, pues bueno, se compone fundamentalmente de un lenguaje que en principio para los seres humanos es básico, como es un lenguaje referencial. Poco a poco va evolucionando, va cambiando hasta que va adquiriendo y aprendiendo conceptos, por ejemplo, abstractos, ¿vale? Y a través del lenguaje manejamos también conceptos abstractos, que eso ya no es referencial, porque yo una mesa la veo, la toco, oigo la palabra mesa y entonces ya lo relaciono ese sonido con ese objeto. Pero cuando empieza el lenguaje, empezamos a manejar conceptos abstractos, emitimos un sonido, un concepto abstracto. Por ejemplo, Dios. Pues yo oigo la palabra Dios y esa palabra
no hace referencia a nada que se pueda ver o que se pueda tocar. Entonces, eso hace que se estructure nuestro pensamiento de una forma abstracta y mucho más compleja que el del resto de animales. ¿Vale? Bien, un segundito que voy a cerrar la puerta. Y continuamos. Seguimos leyendo. Fijaos. Y como el lenguaje, sigo leyendo, es lo que se ve cuando está escrito y se oye cuando se habla, en la actualidad se prefiere hacer referencia a él para caracterizar al ser humano. ¿Vale? El ser humano utiliza un lenguaje, pero el resto de animales también utilizan un lenguaje mucho más básico, ¿no? Pero el ser humano tiene un lenguaje complejo, muy complejo, que hace que se estructure su pensamiento también de una forma compleja. Gracias al lenguaje, el ser humano organiza su experiencia de la realidad en forma de pensamiento, lo que le permite ir más allá de la inmediatez de las sensaciones que recibe y dotar de sentido a la realidad que le rodea, convirtiéndola en un mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, con ese lenguaje complejo me permite, por ejemplo, hacer referencia a cuestiones del futuro. Esa complejidad del lenguaje me permite manejar conceptos abstractos y me permite entonces con esos conceptos abstractos ir más allá de lo inmediato de ahora mismo y, por ejemplo, manejar conceptos que están relacionados con el futuro, a lo mejor, como pueda ser la muerte, ¿no? Esa complejidad del lenguaje que hace que mi pensamiento sea también un pensamiento complejo y abstracto, nos permite a los seres humanos tener la posibilidad de saber que en un futuro, por ejemplo, nos vamos a morir, ¿vale? Que somos animales, que somos seres mortales, ¿vale? Eso nos permite manejar esos conceptos sobre lo que va a suceder en el futuro o sobre lo que voy a hacer dentro de una semana o tal o lo que sea, ¿vale? Nos permite ir más allá de lo inmediato, no solo en el futuro, también en el pasado. ¿Vale? A través de la memoria, pues me permite, bueno, pues acceder a algo que no está presente aquí ahora mismo, ¿vale? Esa es otra de las complejidades que tiene el lenguaje. Sigo leyendo. El ser humano, al simbolizar en palabras los estímulos que se producen a su alrededor, los convierte en objetos y de esta manera se distancia de la realidad que le rodea, ¿vale? Y nos permite, esto es más de lo mismo, nos permite ir más allá de lo inmediato, más allá de lo que está aquí ahora mismo, ¿vale? Y nos permite, pues eso, pensar en qué voy a hacer esta tarde, pensar en una persona que no está aquí ahora mismo, pensar, por ejemplo, en saber que, por ejemplo, pues en un futuro todos vamos a morir, que es un concepto abstracto y que no es inmediato, sino que está más allá del ahora mismo, más allá de lo inmediato, ¿vale? Bien. Además, el lenguaje le permite comunicar su experiencia de la realidad a los demás y conocer la de ellos mediante la palabra. Ese lenguaje abstracto nos permite, pues como estamos haciendo ahora a través de estos vídeos, ¿no? Pues comunicar lo que yo puedo estar pensando, lo que yo puedo estar haciendo en este momento, a través de la palabra, a través de los gestos, etcétera, etcétera, ¿vale? Que esto, pues bueno, cuando veamos en segundo de bachillerato cosas de oratoria, pues veremos también cosas, por ejemplo, sobre cómo es el lenguaje corporal o algo así, ¿no? Por ejemplo. Bien, esto en cuanto a lo del lenguaje. Intentaré a ver si encuentro para poneros un link para que veáis una película que es El milagro de Anna Sullivan, ¿vale? Que es una película que trata sobre un poco el desarrollo del lenguaje, que ya os explicaré cuando la veamos, ¿vale? El milagro de Anna Sullivan. Es una película que está en blanco y negro, ya sabéis, ¿no? Pero bueno, es una de las mejores películas que he visto además sobre este tema. Es una película muy, 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 muy interesante. Ya veréis que aunque esté en blanco y negro, ya veréis cómo os gusta. Mucho además. Ya lo veréis, ¿vale? Y
Bien, de momento yo creo que más o menos con que hagáis como tarea de hoy la visualización de este vídeo, ¿vale? Y repasar un poco estas partes que hemos visto, leedlo otra vez sobre los rasgos específicos del ser humano, el apartado A y el apartado B. Repasadlo un poco, leedlo bien, para que queden las cosas más o menos claras. Y bueno, pues las dudas, ya sabéis, me las comentáis por Classroom y seguimos el próximo día con el siguiente punto, que es el de la autoconciencia o autoconocimiento como rasgo específico del ser humano, ¿vale? Así que nada, muchas gracias otra vez por atenderme y seguiremos con más clases de filosofía desde las trincheras. Así que agradecido. Saludos.